Concédeme, Señor, ser camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor pueda reinar. Concédeme ser camino, donde los hombres encuentren a Jesús, donde mis amigos descubran la alegría, donde todo sea paz y esperanza. Concédeme ser camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre. Concédeme ser camino. Hoy es martes 18 de agosto y la liturgia de la palabra nos presenta el Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hemos pasado un puente, un feriado aquí en nuestro país, aquí en Colombia, y retomamos otra vez la vida, las labores, el estudio, todas las actividades diarias. Algunos continúan con su ritmo diario normal. Y hoy pues también me lleva a pensar hoy la palabra en dos cosas. La primera enseñanza podemos pensar es en estar desprendidos para estar junto a Cristo. Y hoy esas lecturas son un eco de ese encuentro con ese joven rico y proponen pues la necesidad de vivir desprendidos, de practicar la pobreza para la mayoría de las personas se realiza en medio del mundo. Y en esa raíz, pues esto es para todos, aunque de modo diverso, según la función que cada uno desarrolla en la sociedad. Pues no vivirá de igual modo la pobreza y el desprendimiento de un franciscano que un diplomático o que unos padres de familia con varios hijos. Sin embargo, pesa todavía en la mente de algunos cristianos el estilo de vida mendicante de estos religiosos como ideal, pues a la vez que consideran como una concesión rebajada el desprendimiento que debe vivir un artista o un hombre de empresa que sostiene a muchas familias. Entonces son fuertes las palabras de Jesús dirigidas a los discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. La comparación tan gráfica plantea la dificultad que todos vamos a encontrar para vivir más desprendidos, apelando a la generosidad para emplear los talentos y los bienes propios a la mejora de las personas que nos rodean, pues teniendo un corazón grande que sabe ver las carencias de los demás. Por eso abundan las organizaciones de voluntariado con gentes que dedican su tiempo a satisfacer esas necesidades, como los bancos de alimentos, los comedores, acompañamientos a enfermos en hospitales o asistencia a personas mayores en sus domicilios cuando apenas tienen familia. Y lo mismo ocurre con las empresas de voluntariado que recogen medios para proyectos internacionales destinados a países poco desarrollados, que se concretan en levantar escuelas, en formar a niños, a jóvenes, en organizar estudios superiores para la formación de buenos profesionales, la edificación y atención de hospitales o lo mismo para la formación de sacerdotes, religiosos, misioneros. Labor callada que realizan
con poco ruido, aunque alguna vez aparezcan justamente por ahí en los medios de comunicación. Y para todos ellos va nuestro agradecimiento, va nuestra ayuda en forma de aportaciones también económicas y de comunicación, a la vez que pensamos, ¿qué más podría hacer yo para aportar? ¿Tú qué más podrías hacer? Es más que un pequeño grano de arena lo que hacemos. Y aquellos discípulos se dan cuenta de esa exigencia que Jesús plantea al joven rico, y hoy pues también sigue esa continuación de la palabra ayer, ¿no? Que se requiere desprendimiento del corazón de esos bienes, de personas, a veces de proyectos. No se trata, repetimos, de vivir apartados del mundanal ruido, ni de minusvalorar los bienes terrenos, sino de limpiar periódicamente el corazón de esa concupiscencia, o sea, esa tendencia al pecado en su sentido más amplio, es decir, de ese apegamiento a las personas, a las cosas, algo que se hace más necesario, pues a causa de nuestro pecado que llamamos original y de los propios pecados. Con la espontaneidad que le caracteriza, entonces Pedro plantea a Jesús, ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué será de nosotros? Y Jesús le dice, todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre o hijos o campos por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Quizás a Pedro le movía un interés y razonamientos pues bastante humanos, pero también es verdad que había dejado todo para seguir al Maestro. Por eso Jesús no le corrige, sino que le adelanta algo de su plan para recompensar a quienes le sirven en la tierra con fidelidad. Ahora, en un segundo momento de nuestra meditación, pensemos en esas tareas de limpieza en el corazón. O sea, limpiar el corazón es una tarea que está en el fondo de las lecturas de este día. ¿Y por qué? Pues la idea es ser más felices, mientras también hacemos felices a los demás. Una tarea difícil y habitual para levantar la mirada, para vivir al día gozando, penando, riendo, llorando, para que todas nuestras oraciones, nuestras acciones comiencen y acaben con Dios. Esa entrega del corazón y purificación de los sentimientos pues no se realiza de una vez y es preciso renovarla constantemente, sobre todo ante esos reveses o los éxitos que nos llegan. Así, por ejemplo, en el matrimonio, los esposos no solo viven del arriendo, o sea, tienen que inventar nuevos modos de enamorarse, de disculpar los defectos que quizás se hacen más patentes con los años, de evitar fabricar algún cuento de un cuento de hadas, ¿cierto? O de volver siempre hacia atrás y abriendo el corazón a la primera persona de pronto que aparezca por ahí, no. Y así muchos tienen que ser, por ejemplo, quienes se han entregado a Dios con una vocación específica, como los sacerdotes, los religiosos, mediante la entrega apostólica en medio del mundo. Y una tentación puede venir con el tiempo pensando que uno es menos feliz de lo que esperaba o que el tiempo se acorta y no se ha realizado tanto como soñaba, y puede dejarse ensalzar por el desaliento, las comparaciones o la tristeza. Y también podría ocurrir por un deterioro psíquico de la salud, aunque posiblemente tenga mejor arreglo siendo sinceros, dejándose ayudar y acudiendo al especialista si hace falta. En tiempos de infidelidad, posiblemente algunos tengan que luchar más para renovar su entrega, para hacerle frente a esas tentaciones, pues a veces el demonio está detrás del éxito profesional, de una cara bonita o de una empatía recién descubierta. La lealtad es necesaria, siempre viviendo los compromisos adquiridos, valorando más la propia familia, respetar la fuerza de la palabra dada también en los pequeños detalles de cada día, o sea, ser sinceros, decir la verdad, controlar la imaginación, rectificar la intención y pedir el consuelo del Señor. Como Pedro, ¿no? Que le dice, ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué será de nosotros? Pensemos, por ejemplo, el sacramento de la confesión, pues es una práctica habitual
que nos lleva a la sinceridad, al camino para el propio conocimiento, pues no solo perdona los pecados mortales, sino que también perdona los veniales y nos concede fuerzas para consolidar la virtud de la fidelidad que está acompañada por otras, como la limpieza de corazón, el desprendimiento del propio yo, la voluntad dócil a las llamadas de la gracia, el espíritu de servicio a Dios, el prójimo como misión principal de nuestra vida. Por todo ello, acabamos pidiendo este desprendimiento a San José, el hombre fiel que Dios ha elegido para educar en la tierra a su Hijo, el gran santo que ha hecho de su vida un servicio incomparable y difícil a Jesús y también a su esposa, la siempre Virgen María. Sí, Jesús, quiero ser tu camino, un camino por donde vengas, un camino por donde enseñes, un camino por donde sirvas, un camino por donde salves, un camino por donde toques, un camino por donde abraces. Que sea yo, Señor, un camino para tus pasos. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.